Bueno, se me cerró, pero con todo esto justo terminamos la prueba, que no era mucho. O sea, probamos que tenemos, en este caso, ¿no? En el caso en que como estrella álgebra B esté generada por un solo elemento, o sea, por un solo elemento y que sea conmutativa, o podríamos escribir escrito esto como sea B, una C álgebra conmutativa generada por X normal, por X un elemento normal, que hubiera sido lo mismo, pero bueno, no importa. Si está generada por un elemento normal, entonces tenemos un homeomorfismo entre los caracteres y el espectro. Y entonces, a ver, observación, colorario, voy a ponerla pongámoslo como observación. Entonces sea G, sea, bueno, B, una C estrella álgebra, y acá podemos agregar como acción, como hipótesis, podemos poner conmutativa y generada por X, o podemos poner equivalentemente que es lo mismo, generada por X en B, donde X es normal. Cualquiera de los casos es lo mismo, son equivalentes. Sea B una estrella álgebra, ya sabemos entonces que cuando agarremos la transformada de Gendalf de X, o sea, evalúa en X, vamos a tener un homeomorfismo entre ¿cómo se llama esto? Se me fue el nombre, características, no, bueno, phi de B, que se me fue el nombre, y el espectro de X, tenemos un homeomorfismo entre compactos, y esto que es una función, es homeomorfismo, solamente por ahora no tiene ninguna propiedad más que ser homeomorfismo, pero esto induce un morfismo que va a ir de las continuas en los caracteres, ahí está, no me salía, de las continuas de los caracteres en C a las continuas del espectro en C. O sea que tenemos un homeomorfismo por un lado, pero ese homeomorfismo nos induce una función que es un morfismo isométrico de estrellas álgebras, manda el 1 en el 1, respeta productos, conjugación, etcétera, etcétera. Morfismo isomorfismo isométrico. Es isomorfismo isométrico. De C álgebras. ¿Y cómo está dado este isomorfismo? Bueno, G, ¿qué me manda? A ver si acá tengo una phi. Veamos con un diagramita más grande. A ver, tengo por un lado tengo phi en B. A ver, voy a poner un nombre a las cosas, me estoy complicando. Phi en C de phi de B en C. Entonces tendría que hacer el diagramita que phi va de phi de los caracteres de B en C. Después de phi de B sale para abajo, que bueno, acá es hacer
g de x y va a parar al espectro. Y del espectro, bueno, quiero llegar a C. Entonces, está saliendo muy recto, pero esto puedo considerar ahora para que esto conmute lo único que tengo que hacer usando que esto, lo único que puedo hacer usando que esto es isomorfismo, o sea, isomorfismo es hacer g de x a la menos 1 de phi. O sea, voy a recapitulando. Recapitulando, tenemos que mandar esto en cada phi. Y acá, bueno, como estoy explicando la función, ya está claro cuál es el dominio. Cada phi va a g de x a la menos 1 compuesto con phi. ¿No? Y esta es la función. A ver si está todo bien. Tengo phi de c acá. A ver si esto está bien. G de x va de phi de b en el espectro, me lo creo. Y es homeomorfismo. Lo creemos. Entonces le puedo aplicar g de x a la menos 1. Ok. Después pienso si esto está bien, ahora me está haciendo algo ruido, pero puede ser que no sea nada. Entonces la función quedaría definida así, quedaría definida como g de x garabatito, como de phi, como aplicar el homeomorfismo inverso compuesto con phi. Y eso está claro que va de x del espectro a C. ¿Por qué va del espectro a C? Esto tiene que ir del espectro, pero acá empieza con una función lineal. Acá algo anda mal. Ah, claro, que es sonso, porque esto está al revés. Ahí está, esto era lo que no me cerró. Mirando este diagramita, primero aplicamos phi a g de x a la menos 1. A ver si así me cierra. Ahí sí creo que va. Ahora tiene más sentido, ¿no? Porque si yo estoy en el espectro, y aplico esto, caigo en las cosas, caigo en los caracteres. Claro, el tema está perfecto, el tema es que phi acá parece una funcional lineal, parece que vive en los caracteres y no, en realidad esta phi en realidad es una función continua de los caracteres, así que está mal llamarla phi, es una función. O sea, un error de notación porque, o sea, está bien escrito, pero la phi confunde, porque phi parece que es un carácter y eso es una función. Y ahí debería haber quedado. Bueno. Entonces, g tilde se le aplica una función de los caracteres en C continua. Y esto devuelve una función continua. A ver ahora si tiene más sentido esto. Gemonio de f es f compuesta con g a la menos 1. Si yo le aplico Ah, qué tonto, no. O sea, acá está bien, pero va al revés, ahora sí. Estoy haciendo muchos memorables en esta parte. Ahora sí está bien. A ver, g tilde de f. G a x a la menos 1, está bien, le puedo meter algo del espectro y esto va a
a o sea, si le meto algo del espectro lambda, esto me va a un carácter y le puedo aplicar f y es composición de cosas continua, queda continuo, todo bien. Es estos dos. Ahí estamos. Bueno. Esto es un isomorfismo isométrico de ese álgebra. Bueno, hay que probar que es un isomorfismo isométrico. Voy a ver si había algo raro en la demo. Creo que la demo era chequear cosas nada más. Está bien, está claro que es isométrico esto. Veamos que es isométrico. Porque en realidad es una precomposición, ¿no? Esto se va a llevar bien con la suma. Sí, porque la suma es punto a punto, así que se va a llevar bien con la suma. Se va a llevar bien con la multiplicación escalar, se va a llevar bien con la multiplicación, porque las funciones son punto a punto, así que se va a llevar bien con la multiplicación. Se va a llevar bien con la conjugación. Veamos que se lleva bien con la conjugación. O sea, a ver. Veamos que se lleva bien con la conjugación. Bueno, entonces, linealidad clara. Linealidad clara. Y multiplicatividad clara también. Calculemos la norma de este operador G-monio. Entonces, voy a copiar un poco la definición y los dominios para no marearme más. Entonces acá copiamos la definición y los dominios. Veamos que saca conjugaciones. Gx monio de f conjugado, por definición es hacer f conjugado, es hacer g de x a la menos 1 por f conjugado. A ver si estoy copiando bien las cosas. Ahí está. Es aplicar f conjugado a gx a la menos 1. Ok. Tenemos esto es igual a esto. Y ahora, si yo quiero ver que esto es igual al conjugado, a ver, por otro lado, el conjugado de f, esto acá es un elemento de las continuas del espectro en C. Conjuguemos esto y para conjugarlo y ver cuánto da hay que aplicarlo en lambda, que es un coso del espectro. Lambda en el espectro. Y bueno, esto es igual a tomarle el conjugado complejo común a gx monito f de todo esto evaluado en lambda, y todo esto es f compuesto con g de x a la menos 1 evaluado en lambda. Pero bueno, todo esto es exactamente f conjugado f compuesto con g a la x a la menos 1, todo esto tomándole el conjugado en el espacio de funciones aplicado en lambda. O sea que, bueno, este renglón ya no hace falta. La prueba es solo esta línea. Ya no me entra acá, bueno, está bien. Y como vale para todo lambda, en el espectro, ¿qué estoy haciendo?
Acá no hice nada, sorry. Acá desarmé el paso, pero volví a lo mismo que tenía al principio. Esto de acá es el conjugado, tengo que seguir haciendo cosas, de f de, vamos a escribir todo bien como está, sin las composiciones, es f de g de x a la menos 1 de lambda. Y esto es f conjugado de g de x a la menos 1 de lambda. Y esto es un trabalengua, pero todo más o menos automático. Y esto es bueno, f compuesto, f conjugado compuesto con esto, y eso es g de x monio de f conjugado de lambda. Bueno, ahora sí, como vale para todo lambda, g estrella de x de f conjugado es igual a g de x de f conjugado. La conjugación se mete adentro. Y veamos lo de la isometría. Medio ya sabemos que hay una biyección porque, bueno, la inversa es precomponer a derecha por un homeomorfismo, bueno, se invierte. O sea, si yo acá pongo g, se despeja fácil f pasando para el otro lado, es una biyección. Porque g de x es homeo, la podemos pasar como inversa. Entonces queda claro que es biyectiva, veamos que es isometría. Entonces, g de x evaluado en f, acá tomarle norma a esto, es tomarle la norma a f compuesto con g de x a la menos 1. Y hacer esto es como tomarle el supremo de los lambda en el espectro. El espectro es compacto y bueno, así se define la norma de esto. F de g de x a la menos 1 lambda. Pero ahora, como g de x es una biyección, recorre todos los posibles valores, o sea que esto es el supremo de los phi de phi, ¿cómo se llama esto? Los phi caracteres de f de phi. Y bueno, esto ya es la norma de phi. O sea, nada, bien sencillito, se prueba fácil, que solo con un homeomorfismo conseguimos un isomorfismo isométrico de C estrellas álgebras de este tipo. Y ya estamos, a ver, ¿qué tenemos entonces? A ver. Entonces, proposición. O para cerrar un poco esta parte, ya podemos ir cerrando un poquito esto. Entonces, C a B, una C estrella álgebra conmutativa generada por X. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos de C phi de B a C, a ver, de C del espectro de X a C, pero bueno, acá como el conjunto de llegada es el... Ah, está bien, no estoy diciendo nada, perdón. Acá teníamos la función creo que la escribí al revés, porque bueno, ahora vamos a tener que considerar g de x monio a la menos 1. Esta cosa sigue siendo, es un isomorfismo isométrico de esas estrellas álgebras. Caemos acá. Y acá teníamos que g a la menos 1 caemos en b. Y
G a la menos 1, ya sabemos que G, o sea, G era isométrico porque esto era una estrella de álgebra conmutativa. Entonces G era isometría, isomorfismo, podíamos calcular la inversa, que es un isomorfismo de estrellas álgebras isométrico. Y ahora, como está generada por X, tenemos que esto es una isometría, ¿no? Entonces, acá tenemos, en este casito tendríamos nuestro cálculo funcional. La composición llamando psi a g a la menos 1 compuesto con g de x monio a la menos 1, tenemos cálculo funcional. Tenemos un isomorfismo isométrico de estrellas álgebras de C en dx de las continuas del espectro AC a B. Acá sí. O sea, tenemos un cálculo funcional. Bueno, parece que ya estamos, porque definimos de alguna forma el cálculo funcional y antes, bueno, vamos a pensar un poco cómo lo podríamos pasar ahora a nuestro caso de LH. Tendríamos que, bueno, a ver si T, razonando un poco, ¿no? Tenemos T en L de H normal. Esto ahora lo borro porque es para pensar. Normal. Y tenemos que, considerando la álgebra, el C estrella álgebra generada por T, tenemos que, si AT es la estrella álgebra que se genera por T, entonces AT es conmutativo. Entonces podríamos definir, con todo lo que hicimos antes, la phi, nuestra phi que iría de las continuas del espectro de T en C. O sea, ahora sí caemos en el caso. Tenemos a T, esa estrella álgebra conmutativa y generada por T. ¿No? En este caso podríamos ya definir esto de acá a phi, que nuestra psi va a caer en A de T, pero A de T está metida en LH, así que tenemos una psi continua de acá a LH, es una isometría, bueno, es isomorfismo con esto, ¿no? Pero es isometría acá adentro porque no necesariamente ocupa todo. Pero, o sea, quisiéramos decir que ya casi estamos, ya terminamos de hecho con esto, pero tenemos el problema de que esto de acá, si copiamos la construcción anterior para hacer esto de acá debería ser dt los lambda en C tales que lambda E, pero en este caso, bueno, estamos en LH, así que la identidad es sí. O sea, estamos en A de T, en el espacio, en la C estrella álgebra generada por T. Lambda I menos T no inversible, pero en A de T, porque nuestra construcción ahora está centrada en A de T. Una vez que hicimos esto, nuestra phi, digo, está centrada en A de T y no sabe nada de LH. Así que para nuestra phi, el espectro es esto. O sea, no es el espectro de T común, sino que vendría a ser acá. Habría que aclarar que este espectro acá es un espectro subíndice A de T.
para poder terminar, nos gustaría ver que esto en realidad, este espectro, que es el espectro de T, pero en la subálgebra A de T, en realidad posta es el espectro de A de T, es el espectro de T en LH. O sea, nos falta solucionar este pequeño problema técnico y ya estamos. Pero bueno, nada, esto es una charlita, lo borro. Y hasta acá sí que estamos bien. Y después vamos a ver cómo solucionar eso y que quede todo más redondito.